Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pausa. Eso lo dijo Jesús, en el huerto de Getsemaní, la noche antes de ser crucificado, postrado en tierra, sudando sangre, dice Lucas, porque la angustia era tan intensa que los capilares bajo la piel se rompían, y desde ese suelo, desde esa oscuridad, desde ese terror que ningún ser humano ha experimentado con esa magnitud, Jesús le pedía a Dios que cambiara el plan. Silencio. Un Dios pidiéndole a Dios que cambie el plan. Pausa. Si Jesús es Dios, ¿a quién le estaba pidiendo? ¿Quién era el Padre al que clamaba? ¿Por qué el que sostiene el universo con la palabra de su poder necesitaba orar? ¿Por qué el que cayó tempestades con una sola frase pasó noches enteras en oración? ¿Por qué el que resucitó muertos sudó sangre pidiéndole a alguien que lo librara de la muerte? Respira. Esa pregunta la tienen millones de personas y muy pocos se atreven a hacerla en voz alta. Porque preguntar eso en ciertos círculos religiosos se siente peligroso. Como si cuestionar la coherencia de la Trinidad fuera el primer paso hacia la herejía. Como si la duda teológica fuera más peligrosa que la ignorancia teológica. Silencio. Pero la pregunta no es herejía. Es la pregunta más honesta que se puede hacer sobre Cristo. Y tiene una respuesta. No una evasión doctrinal con vocabulario técnico que explica sin iluminar. Una respuesta real, que cuando la entiendes, cambia completamente la manera en que te paras ante la oración, ante el sufrimiento, ante la naturaleza de Dios mismo. Pausa. Al final de este estudio vas a entender por qué Jesús oraba. No como problema que hay que resolver, sino como la revelación más profunda de lo que la encarnación realmente significa. Vas a entender qué tiene que ver el Salmo 22, el que Jesús citó desde la cruz, con la respuesta a esta pregunta. Y vas a entender por qué la oración de Jesús en Getsemaní no debilita la fe cristiana. La fundamenta de una manera que ninguna doctrina sin esa escena podría fundamentar. Respira. Soy David. Y el Salmo 22 lo escribí sin saber completamente lo que estaba escribiendo. Lo escribí desde mi propio dolor, desde momentos en que Dios parecía ausente y el enemigo parecía ganar. Lo escribí con mi voz, desde mi experiencia. Y sin embargo, hay algo en este texto que va más allá de lo que yo podía contener, que describe con una precisión que ninguna mente humana podría fabricar lo que Jesús viviría 1000 años después. Silencio. Versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Jesús citó exactamente estas palabras desde la cruz. En arameo. Eli, Eli, lama sabachthani. No como referencia intelectual a un texto conocido, como clamor real desde el centro de una experiencia real, como el grito de alguien que genuinamente estaba sintiendo lo que esas palabras describen. Pausa, y aquí empieza la respuesta a la pregunta del título. Porque si Jesús simplemente estaba fingiendo ser humano, si la encarnación era una especie de disfraz temporal que Dios usó para parecer accesible, sin realmente serlo, entonces ese grito desde la cruz sería teatro. Sería una actuación. Y una actuación no tiene el peso que tiene el grito real de alguien que realmente está experimentando el abandono. Respira. Pero si la encarnación es real, si Dios realmente se hizo carne en el sentido más completo y más radical de esa frase, entonces lo que Jesús experimentó en la cruz no era teatro. Era real. El abandono era real. El dolor era real. La distancia de Dios era real desde la perspectiva de la humanidad, que Jesús había tomado completamente sobre sí mismo. Silencio. Y eso cambia todo, porque significa que la pregunta de por qué Jesús oraba tiene una respuesta que no requiere malabares doctrinales. Jesús oraba porque se había hecho completamente humano, no parcialmente, no con un pie en la divinidad que lo protegía de la experiencia real de la limitación, completamente, con todo lo que eso implica. Pausa. Filipenses 2 versículos 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios,
No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Respira. Se despojó. En el griego original la palabra es ekenosen, de keno, vaciar. Se vació. No fingió vaciarse. No hizo el gesto del vaciamiento mientras mantenía acceso a todos los recursos divinos. Se vació en el sentido más real que esa palabra puede sostener, y desde ese vaciamiento, necesitaba orar, necesitaba la comunión con el Padre, necesitaba la dependencia, que es la condición natural de toda criatura ante su Creador. Silencio. Déjame contarte algo que los teólogos llaman la kenosis, no como concepto académico sino como realidad que tiene consecuencias directas sobre la manera en que entiendes cada página de los Evangelios. Pausa. Cuando Jesús tenía 12 años y sus padres lo perdieron en Jerusalén, lo encontraron 3 días después en el templo, y cuando su madre le preguntó por qué les había hecho eso, Jesús preguntó a su vez, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Hay algo en esa escena que es extraordinario. El niño de 12 años que sabe que tiene una misión relacionada con el Padre, pero que también tuvo que aprender a leer, que tuvo que aprender a caminar, que tuvo que aprender el oficio de carpintero de su padre adoptivo. Lucas dice explícitamente que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Crecía, lo que implica que hubo un tiempo en que era menor, que hubo un proceso de desarrollo real. Respira. Eso no es un Dios disfrazado. Eso es Dios haciéndose genuinamente humano, pasando por el proceso real de ser humano desde adentro. Silencio. Y desde adentro de esa humanidad real, la oración no es una inconsistencia. Es la expresión más natural de lo que Jesús era en su dimensión humana. La criatura en comunión con el Creador. El Hijo en conversación con el Padre. No porque Jesús necesitara información que no tenía, sino porque la relación misma era el sustento de la vida que vivía. Pausa. Versículos 2 y 3 del Salmo 22. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Respira. Clamo de día y no respondes, y de noche no hay reposo, y sin embargo tú eres santo. Esa estructura es una de las más teológicamente sofisticadas de todo el Salterio. El salmista sostiene dos realidades simultáneas que parecen contradecirse, y se niega a resolver la contradicción abandonando ninguna de las dos. El silencio de Dios es real, y la santidad de Dios también es real. Las dos son verdad al mismo tiempo, aunque la mente humana no pueda reconciliarlas cómodamente. Silencio. Jesús en Getsemaní está en exactamente esa tensión. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no como yo quiero, sino como tú. Dos voluntades en tensión real. La voluntad humana que quiere que el dolor no llegue, y la voluntad de someterse al plan del Padre aunque ese plan sea incomprensible desde el interior del dolor. Pausa. Eso no es teatro. Eso es la tensión más real que existe en la experiencia espiritual humana. La tensión entre lo que queremos que Dios haga y lo que Dios decide hacer. Y Jesús la vivió desde adentro. No la observó desde afuera con la distancia segura de quien sabe el final. La vivió con el mismo grado de incertidumbre y angustia que la vive cualquier ser humano que ora por algo que teme profundamente y no sabe si será concedido. Respira. Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Silencio. Tentado en todo según nuestra semejanza, no en algunas cosas, en todo. El hambre real, la sed real, el cansancio real, la soledad real, el miedo real, el dolor real, el abandono real.
en todo. Y eso, lejos de ser un problema teológico, es exactamente lo que lo califica para ser el intercesor que el ser humano necesita. Pausa. Porque un Dios que nunca tuvo hambre, no puede compadecerse del hambre de verdad. Puede conocerla como dato, puede observarla desde afuera, pero no puede compadecerse en el sentido radical que esa palabra tiene en el griego original, simpateo, padecer con, sentir desde adentro lo que el otro siente, respira. Jesús puede simpateo, puede padecer con, porque padeció, realmente, no en apariencia. Silencio. Antes de continuar, necesito detenerme, porque lo que estamos tocando en este estudio no es solo teología abstracta. Es la pregunta que determina si la fe que tienes descansa sobre algo real o sobre una imagen de Dios tan perfecta y tan distante que no puede tocarte donde realmente estás. Si ya eres parte de Profetas Afirento, si ya estás suscrito a este canal, quiero reconocerte hoy de una manera específica, porque quedarse con preguntas difíciles sobre Cristo, en lugar de huir hacia respuestas fáciles que no iluminan, eso es el tipo de fe que crece. No la que evita las preguntas, la que las sostiene hasta que la respuesta real aparece. Si todavía no estás suscrito, este es el momento. Porque lo que hacemos aquí no protege ninguna doctrina de las preguntas, las expone a ellas, y lo que sobrevive la pregunta es más sólido que lo que nunca fue cuestionado. Y antes de continuar necesito preguntarte algo. ¿Hubo algún momento en tu vida en que oraste con la desesperación del Getsemaní, pidiendo que algo pasara de ti, y sintiste que nadie escuchaba? Cuéntamelo en los comentarios. Porque lo que viene ahora habla directamente de ese momento. Ahora sí. Porque lo que viene es lo que lo cambia todo. Silencio. Versículos 6 al 8 del Salmo 22. Mas yo soy gusano, y no hombre. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová. Líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Pausa. Mas yo soy gusano y no hombre. Esa frase la escribí yo, David, en un momento de humillación tan completa que la imagen del gusano era la única que alcanzaba para describirlo. Y Jesús la vivió literalmente. El que era la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, por quien todo fue hecho y para quien todo fue hecho, colgado en una cruz, siendo escarnecido por los que pasaban, moviendo la cabeza, burlándose. En él se complacía, que lo salve ahora. Respira. El texto que yo escribí desde mi dolor lo vivió él con una precisión que ningún ser humano podría haber profetizado sin asistencia divina. Los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Esas no son imágenes genéricas del sufrimiento. Son descripciones específicas de lo que pasó en el Gólgota, que Mateo 27:39 registra con las mismas palabras. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Silencio. Y después, versículo 16 al 18. Porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Con sus ojos me observan y me miran. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Pausa. Repartieron mis vestidos. Echaron suertes sobre mi ropa. Juan 19:23 y 24 registra exactamente eso. Los soldados tomaron su ropa, hicieron 4 partes, y por la túnica echaron suertes. Diciendo cumplióse la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Respira. Yo escribí ese versículo en el siglo X a.C., sin saber que estaba describiendo algo que ocurriría 1000 años después con esa precisión, sin saber que el hombre que viviría ese momento lo citaría desde la cruz, sin saber que lo que yo experimenté como metáfora de mi propio abandono sería la experiencia literal de alguien cuyo abandono tendría consecuencias que van más allá de cualquier historia individual. Silencio. Y ahora volvemos a la pregunta del título. ¿Por qué Jesús oraba si era Dios?
Y quiero darte la respuesta en capas, porque tiene más de una dimensión. Pausa. Primera dimensión. Jesús oraba porque era completamente humano. La kenosis fue real. El vaciamiento fue real. Y desde esa humanidad real, la oración era tan natural como respirar. Era la expresión de la dependencia radical que es la condición de toda criatura ante el Creador. Respira. Segunda dimensión. Jesús oraba para mostrarnos cómo orar, no como demostración pedagógica de un experto que no necesita lo que enseña, sino como el que vive desde adentro lo que enseña. Cuando Jesús dijo a sus discípulos, «Vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos», no les estaba dando una fórmula de una técnica que él observaba desde afuera. Les estaba transmitiendo algo que él mismo practicaba desde adentro porque lo necesitaba. Silencio. Tercera dimensión. Y esta es la más profunda. Jesús oraba porque la relación entre el Padre y el Hijo no es la relación de un ser consigo mismo. Es una relación real entre personas reales dentro de una unidad que trasciende lo que la mente humana puede contener completamente. Pausa. La Trinidad no es un problema matemático con solución incómoda. No es 1 más 1 más 1 igual a 1. Es la afirmación de que en la naturaleza de Dios hay una relacionalidad eterna. Que el amor no empezó cuando Dios creó algo que amar. Que el amor es constitutivo de lo que Dios es porque dentro de la naturaleza divina hay una relación de amor que existe desde antes de cualquier creación. Respira. El Padre y el Hijo y el Espíritu no son roles que un Dios solitario adopta dependiendo de la situación. Son personas en relación real y eterna. Y cuando Jesús ora al Padre, está expresando esa relacionalidad desde dentro de la humanidad que tomó. Está haciendo visible algo que siempre fue verdad, pero que desde afuera de la carne era invisible para nosotros. Silencio. C.S. Lewis, el escritor cristiano del siglo XX que encontró la fe después de años de ateísmo intelectual, describió la Trinidad de una manera que me parece más iluminadora que cualquier fórmula doctrinal que haya escuchado. Dijo que cuando oras, estás siendo llevado por el Espíritu, dirigiéndote al Hijo, que a su vez te lleva al Padre. Que la oración no es un monólogo de un ser humano, lanzando palabras al vacío esperando que lleguen. Es la criatura siendo incorporada en el movimiento de amor que existe dentro de la naturaleza de Dios mismo desde la eternidad. Pausa. Cuando Jesús oraba, estaba viviendo ese movimiento desde adentro de la humanidad. Estaba mostrando que la criatura puede ser incorporada en la vida trinitaria. Que la oración no es solo comunicación, sino participación. No solo hablar con Dios, sino ser llevado dentro del amor que Dios es. Respira. Volvamos al Salmo 22, versículo 24. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Silencio. Después de todos los versículos de abandono, de escarnio, de huesos contados y vestidos repartidos, el Salmo 22 gira. Y el giro es exactamente esto. Dios no escondió su rostro. Oyó cuando clamó. Pausa. Eso es lo que la resurrección es en respuesta a la oración del Getsemaní. Jesús pidió que la copa pasara. La copa no pasó. El dolor llegó. El abandono llegó. La muerte llegó. Y la respuesta de Dios no fue librar del dolor sino acompañar en el dolor, y transformar el dolor en algo que ninguna respuesta a la petición original podría haber producido. Respira. Eso es lo que hace que la oración de Jesús no sea un problema teológico, sino el modelo más completo que existe de lo que la oración real es. No la petición que fuerza a Dios a cambiar el plan, sino la relación que sostiene al que ora mientras el plan se cumple, aunque sea incomprensible desde adentro del dolor. Silencio. No como yo quiero, sino como tú. Esa frase del Getsemaní no es resignación, es la expresión más radical de la confianza. La confianza que dice, el Padre que escucha sabe más desde su perspectiva de lo que yo puedo ver desde la mía, y esa confianza no anula la petición.
Jesús pidió que la copa pasara. La confianza no silencia la petición, sostiene al que pide cuando la respuesta no es la que esperaba. Pausa. Y ahora quiero decirte algo directamente, a ti. No al oyente en abstracto. Si hay en tu vida ahora mismo una copa de la que pediste que pasara y no pasó. Si oraste con la angustia del Getsemaní y la respuesta fue silencio, o fue exactamente lo que no querías. Si la pregunta de por qué Dios no respondió de la manera que pediste, lleva tiempo siendo la pregunta más real que tienes aunque no te atrevas a decirla en voz alta. Silencio. Escucha esto. El que ora desde el Getsemaní no es un Dios que no entiende lo que es pedir algo con desesperación y no recibir lo que pediste. Es el único ser en la historia que entiende exactamente eso desde adentro, que vivió el no como yo quiero sino como tú, con las consecuencias más devastadoras que ningún ser humano ha vivido. Y que desde esa experiencia puede simpateo contigo. Padecer desde adentro. Respira. Esa es la respuesta a la pregunta del título. Jesús oraba porque era completamente humano, porque la relacionalidad trinitaria se expresaba desde adentro de la humanidad que tomó, y porque al hacerlo, nos mostró que la oración no es la técnica del que no tiene poder para resolver sus problemas por sí mismo. Es la expresión de la criatura que elige la relación sobre la autosuficiencia, que elige depender del Padre sobre resolver desde sus propias fuerzas, que elige el no como yo quiero sobre la voluntad propia aunque le cueste todo. Silencio. Y el resultado de ese no como yo quiero, sino como tú pronunciado con el sudor de sangre del Getsemaní, fue la resurrección. El resultado de la copa que no pasó fue la victoria sobre lo que hace que las copas duelan en primer lugar. Pausa. Versículo 26 del Salmo 22. Comerán los pobres y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Respira. Vivirá vuestro corazón para siempre. El salmo que empezó con Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Termina con corazones que viven para siempre. El grito del abandono y la promesa de la vida eterna en el mismo texto. La disonancia sostenida hasta que la resolución llega. No como evasión del dolor, sino como su transformación. Silencio. Eso es la oración de Jesús. Eso es lo que significa que orar haciendo Dios. No una inconsistencia que hay que explicar. Una revelación que hay que recibir. La revelación de que Dios no observa el sufrimiento humano desde una distancia segura. Lo habitó. Lo vivió desde adentro. Oró desde adentro. Fue abandonado desde adentro. Pausa. Y desde adentro de todo eso, su voz sigue siendo el no como yo quiero, sino como tú pronunciado, con plena conciencia, de lo que ese sometimiento iba a costar. Respira. Nunca más la oración puede ser la misma después de entender eso. Nunca más puede ser simplemente pedir y esperar que se cumpla. Es el alma siendo incorporada en el movimiento de amor que existe dentro de la naturaleza de Dios. Es el creyente uniéndose a la voz del que ya oró desde el fondo más oscuro que existe y que salió del otro lado con algo que el dolor no puede tocar. Silencio. Y lo que el próximo texto que estudiaremos juntos revela sobre qué pasa en el alma que ha aprendido a orar de esa manera, que ha pasado por su propio Getsemaní y ha llegado al no como yo quiero sino como tú, con honestidad real. Eso está en uno de los salmos de ascenso. Los salmos que Israel cantaba subiendo hacia Jerusalén, que contiene en sus pocos versículos la descripción más precisa del estado del alma, que ha encontrado paz real en lugar de la paz que el mundo da. Pero eso es para la próxima vez.